en el 3 también voy a tener una ramificación de etil. Así que por eso empezamos desde abajo. Y tenemos de 7 carbonos. Encerramos las ramificaciones para no olvidarnos de nombrarlas. Tenemos aquí arriba. Empezamos el que está al lado es un etil, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 2 carbonos. Ahora el que está arriba es una ramificación que se llama sec-butil. ¿Por qué? Porque del carbono más cercano a mi cadena principal está saliendo una ramificación más. Eso es un sec-butil. Ahora abajo tenemos un iso de 3 carbonos, isopropil. Y tenemos también un metil. Ahora lo ordenamos en orden alfabético. Tenemos la I, la M, la E y la B, porque el sec no se toma en cuenta. No sé si se lo escribe, pero no se lo toma en cuenta. Por lo tanto, empezamos con el que tiene la B, que sale del carbono número 4. 4 sec-butil. Luego sigue el etil, que se encuentra en el carbono 3. 3 etil. Luego el isopropil, que está en el carbono número 5. Y por último el metil, que está en el carbono 2. 2 metil. Ay, no, me estoy equivocando. Esperen. Vamos a hacerlo de nuevo. Ya es que recién me estoy dando cuenta que tenemos que hacer que sea lo más ramificada posible. Si se dan cuenta, miren, aquí tiene 7 carbonos, pero si hubiera ido hacia abajo, iba a tener otra ramificación más, aparte de la de arriba, iba a tener aquí una más. Entonces traten de hacer que tengan más ramificaciones. Entonces vamos a corregir eso. Ya. Entonces etil tenemos en el carbono 3 y en el 5. Por lo tanto tenemos que escribir 3,5 dietil. Dietil. Ahora sí. Luego nombramos a los metil, ¿no? Que tenemos en el carbono 2 y en el carbono 6. 2,6 dimetil. Y el nombre de la cadena principal es de 7 carbonos, por lo tanto se llama heptano. Ahora, ¿cuál de los incisos se parece de su examen? Es que yo estoy ahorita desde la cámara y no puedo ver. Se parece, creo que a la opción 3. Vamos a poner entonces opción 3, porque no viene por inciso, ¿no? Bueno, vamos con el segundo. Tenemos un hidrocarburo cíclico y tenemos que tratar de hacer que termine el número más pequeño en las ramificaciones. Por lo tanto, puedo empezar desde el isobutil y voy bajando. Nombramos las ramificaciones. Esto es un iso porque del penúltimo carbono sale una ramificación más. Y como tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, es un isobutil. Aquí abajo tenemos otro iso. También cumple con la regla de que del penúltimo carbono sale una ramificación. Pero este iso es un poco más grande. Tiene 5 carbonos. Entonces es un isopentil. Y aquí tenemos una ramificación que del carbono más cercano a la cadena principal salen estas 2 ramificaciones. Eso caracteriza a los terbutil, porque tiene 4 carbonos. Ahora, para nombrar en orden alfabético, ¿a quién le damos prioridad? ¿Al isobutil, al isopentil o al terbutil? Al ter, ¿no? El ter no se toma en cuenta la T, desde la B. Entonces, 2 terbutil. Luego tenemos 2 isos, como ambos comienzan con la misma palabra, seguimos con vamos a la siguiente letra, entre la B y la P, va a ir primero la B. Y se encuentra en el carbono 1. 1 isobutil. Luego le sigue el 4 isopentil.
Y por último nombramos a la estructura cíclica que consta de 7 carbonos, por lo tanto se llama cicloheptano. ¿A cuál de las opciones se parece? Ay, voy a revisar yo entonces, ya que nadie me responde. Ya. Opción 5. Vamos con el siguiente. Tenemos de nuevo una estructura cíclica, pero tiene un doble enlace, entonces le damos prioridad a empezar a enumerar desde dónde está el doble enlace. Y si tengo que elegir entre estos dos, me conviene más este de aquí porque ya tiene una ramificación. Y tratamos de hacer que terminen las ramificaciones en los números más pequeños posibles. Nombramos las ramificaciones, aquí tenemos una que ya vimos anteriormente, que era el TER. TER de 4 carbonos, TER-butil. Luego tenemos una parecida, pero no es la misma porque el TER, dijimos que del carbono más cercano a la cadena principal salen 2 ramificaciones. En cambio, el que está aquí es del penúltimo carbono. Este es el último y este penúltimo que salen las 2 ramificaciones. Y esto caracteriza a los neopentil. Y no existe un neo más pequeño que el de 5 carbonos. No existe neobutil. Y desde neopentil en adelante. Luego tenemos una ramificación cíclica de 3 carbonos, por lo tanto es un ciclo propil, con la terminación il, ¿no? Cuando está de ramificación. Y al final ubicamos dónde se encuentra el doble enlace, lo nombramos al final. Ahora sí tomamos en cuenta el orden alfabético. Tenemos el terbutil, el neopentil y el ciclopropil. Como no se toma en cuenta el ter, vamos a comenzar con ese. Se encuentra en el carbono 1. 1, terbutil. Luego le sigue el 5, ciclopropil. Y el 3, neopentil. Ahora el doble enlace se encuentra en el carbono 1, así que si quieren pueden especificar o si quieren lo sobreentienden, ¿no? Como es una estructura cíclica de 5 carbonos, colocan ciclopenteno, ¿no? Con el eno indicamos que en el carbono 1 se encuentra el doble enlace, la insaturación. Y esa era la opción 1. Vamos con una estructura que está en fórmula semidesarrollada. Tenemos de nuevo insaturaciones y tratamos de hacer que estén dentro de la cadena principal. Entonces, si yo empiezo del lado izquierdo, voy a tener recién la insaturación en el carbono 3. Si empiezo del lado derecho, en el carbono 2. Entonces, me conviene empezar desde el lado derecho. Encerramos las ramificaciones para luego nombrarlas. Y aquí tenemos 2-metil. Aquí tenemos un isopropil. Y aquí tenemos ya lo vimos hace rato, un sec-butil. ¿Por qué? Porque del carbono más cercano a la cadena principal está saliendo otra ramificación, que es la de aquí. Sec-butil. Nombramos alfabéticamente las ramificaciones y al final indicamos dónde se encuentran las insaturaciones. Entonces tenemos metil, isopropil y sec-butil. Empezamos con el sec-butil, que se encuentra en el carbono número 4. 4, sec-butil. Y luego sigue el isopropil, que se encuentra en el carbono 3. 3, isopropil. Luego los metil, que están en el carbono 5 y 6. 5,6, dimetil. Ahora la cadena principal tiene 7 carbonos. Entonces decimos hepta. Y ahora indicamos en dónde están las insaturaciones. Los dobles enlaces se encuentran en el carbono 2 y en el carbono 4.
Entonces colocamos 2,4 dieno. Y esa era la opción número 2 del modelo de examen. Vamos con la siguiente estructura. Tenemos una estructura cíclica con dobles enlaces. Entonces, de nuevo, le damos prioridad para empezar a enumerar desde donde se encuentran los dobles enlaces. Aquí tenemos un iso, ¿no? De 1, 2, 3, 4 carbonos, por lo tanto es un isobutil. Y esta ramificación que se llama etenil o vinil, como en las opciones que habían ahí decía vinil, le vamos a poner vinil. ¿Ya? Entonces, si le ponemos etenil, va a variar el orden de cómo se va a nombrar alfabéticamente, ¿no? Porque la E va a ir antes de la I, pero como tenemos la B chica, en el caso de vinil, ese va a ir al final. Nombramos entonces primero, especificamos que en el carbono 5 tenemos al isobutil. En el carbono número 2 está el vinil. Y ahora sí especificamos en qué carbono tenemos las insaturaciones. Pero primero nombramos la estructura cíclica, un ciclo hexa. Recién ponemos los números donde se encuentran los dobles enlaces. Sería el carbono 1 y el carbono 3. 1,3 dieno. Especificando que tenemos dos insaturaciones en los carbonos 1 y 3. Entonces, eso sería en cuanto a nomenclatura. Ahorita, bueno, cuando termine mejor les mando foto. Luego tenemos el enunciado, no lo copié, pero hablaba acerca del limoneno, ¿no? Que se encuentra en la cáscara del limón, creo, ¿no? Esta era su estructura y el inciso A decía la fórmula molecular. La fórmula molecular es indicar cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene esta estructura. Si contamos los carbonos sería 1, bueno, esto tiene 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí colocamos 10. Los hidrógenos lo contamos así. Este carbono que se encuentra en el extremo, como le llega un enlace, se va a sobreentender que tiene 3 hidrógenos. Y aquí vamos a anotar 3 hidrógenos. A este carbono le llegan 1, 2, 3, 4 enlaces, por lo tanto no tiene hidrógeno. Este carbono tiene 2 enlaces que le llegan, entonces tiene 2 hidrógenos. Aquí hubiera anotado. A este carbono le llegan 1, 2, 3 enlaces, entonces sobreentiende que tiene un hidrógeno. Aquí le llegan 2 enlaces, entonces tiene 2 hidrógenos. A este tiene 3 enlaces, entonces tiene un hidrógeno. Él aquí tiene de nuevo 2 enlaces, 2 hidrógenos. Aquí este no tiene ni uno porque le llegan 4 enlaces. Y a este que está en el extremo, como le llega solamente un enlace, tiene 3 hidrógenos. Y a este que le llegan 2 enlaces va a tener 2 hidrógenos. Ahora si sumamos, tenemos aquí, a ver, 3 más 1, 4. 6, 8, 10, 11, más 5, 16. Entonces son 16 hidrógenos. Luego tenemos el inciso B que decía, creo que era hacer una reacción de hidrogenación. ¿Me pueden decir por favor eso? Es que no puedo ver ahorita como estoy fijándome que enfoque bien la cámara. ¿Qué dice el inciso B? Hidrogenación catalítica, dice. Ya, gracias. Bueno, entonces la hidrogenación catalítica se hace a partir de hidrógeno molecular y tenemos catalizadores como platino, níquel o paladio. Cualquiera de esos podemos utilizar y va acompañado de una presión y temperatura. Ahora entonces, lo que hace esta reacción es añadir hidrógeno y deshacerse de las insaturaciones, porque va a saturar nuestra estructura. Entonces rompemos los dobles enlaces y por cada doble enlace que rompemos necesitamos una molécula de hidrógeno molecular. Como tenemos 2, vamos a igualar con el número 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que van a entrar 2 hidrógenos, uno aquí y otro aquí. Aquí también un hidrógeno y un hidrógeno.
porque al romper el doble enlace va a quedar inestable, ¿no? Entonces tenemos que saturar ¿con qué? Con carbono. Ya. Ahora el inciso C creo que decía nombrar la estructura. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a enumerar para poder nombrar. Podemos empezar desde aquí, donde está el doble enlace. Y sería, a ver, sí, uno metil, ya, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tener aquí un metil y esto va a ser, vamos a nombrarlo con paréntesis, esto va a ser el del carbono 4, va a tener, esto puede ser un vinil, entonces podemos, o etenil, podemos nombrarlo como metil, etenil, ¿ya? Entre paréntesis sería así, 4, 1, metil, etenil. Y esto, bueno, es metil. Ahí no lo estoy enfocando. Y luego nombramos dónde se encuentra esta insaturación. Comenzamos entonces en orden alfabético con el metil, que sería 1, metil, 4, abro paréntesis, 1, metil, etenil. Cierro paréntesis. Y como en el carbono 1 se encuentra el doble enlace, lo podemos nombrar como ciclo, se me olvidó, ciclo hexenil. Perdón, ciclo hexeno, porque es la cadena principal. Entonces eso va a ser para el nombre del limoneno. Limoneno, su otro nombre. Limoneno va a ser su nombre común, ¿no? Ahora cuando está hidrogenado, que sería esta estructura de aquí, vamos a nombrarlo aquí abajo, ya porque no me entró ahí. Sería empezar a enumerar desde el carbono 1, porque en el carbono 1 tenemos el isopropil. Podemos nombrar como metil isopropil. Entonces, en orden alfabético, primero vamos a nombrar el isopropil. 1, isopropil, 4, metil, ciclohexano. Y ya está. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Después les voy a mandar foto ya. Ahora sigue. Lo nombró al revés, ¿qué cosa? El último, el limoneno. Como desde aquí, desde el 4 como el 1. Ahora voy a leer los mensajes. Ya se borran los mensajes, no sé dónde están. Ah, ya. A ver, un ratito. Ya. Entonces lo empezaron a numerar desde aquí. Perdón, desde aquí. Como 1. Sí. 4 y luego 4. Ya, entonces así. 1, 2, 3, 4. Así. 5, 6. Entonces lo cambiaríamos aquí como 4 metil. Y este sería 1, como 1 metiletenil. Así entonces. Así estaba ángulo mamani. Ya, bueno, tiene sentido también que empiece así por esta ramificación, pero 4. Pues sí, aquí estaba como 4, así lo había hecho. Ya lo había hecho antes así. ¿Por qué empecé del otro lado? Por la insaturación, fue que le di prioridad a este como 1.
entiendo entonces qué es lo que me está corrigiendo si ya lo había hecho así. Este lo había empezado como 1, este era el 2, 3, 4. Así estaba al principio. Ya, si quieren preguntarme algo, mejor si encienden sus micrófonos, porque igual no, se borran los mensajes, no puedo leerlo. Había otro enunciado que no me acuerdo bien qué decía, creo que era algo de hacer 4 hidrocarburos, 4 estructuras de hidrocarburos que cumplan con esta fórmula, mm, que era que tenga 4 carbonos y 8 hidrógenos. Y yo ya se lo he dicho aquí. En el primer ejemplo podemos hacer que tenga una insaturación, si cuentan los hidrógenos, tiene este 3 más 3, 6 más 2, 8. Luego hice que el propeno, perdón, sí, esto sería un buteno, buteno, desde el carbono 1 tenga el doble enlace. Entonces aquí va a tener 2 más 2, 4, más 1, 5, más 3, 8. Luego hice una cadena, un ciclo butano, que sería lo mismo que ese. Solamente que como pide en fórmula semi desarrollada las estructuras, contamos aquí 2 por 4, 8. Y como son 5 las estructuras, también hice como si hubiera hecho esta misma de acá. Ya, esta la hice 2 veces. Esa estructura la hice de 2 formas, en posición cis y en posición trans. Como ven, las cis que están en el mismo lugar van a estar los hidrógenos y los metil. En el caso del trans va a variar su posición. Entonces, de esta manera tenemos 5 estructuras que cumplen con esa fórmula de tener 4 carbonos y 8 hidrógenos. Lo voy a encerrar aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego de esto ya teníamos de completar e igualar las reacciones. Ser metil ciclopropilo. Metil. A ver. Vamos a ver si cumple. Aquí le llegan 2 enlaces, entonces igualamos con el 2. Aquí igual le llegan 2 enlaces, aquí le llegan 3, flotando con 1 y aquí 3. Sumamos, aquí tiene 3 más 2, 5, 6, 7, 8. Está bien. Igual esta puede ser otro ejemplo. Aquí tienen 6 enlaces. Y esa estructura igual cumple con la fórmula equilibrio. Ahora sí vamos con completar e igualar las siguientes reacciones. Había el ejemplo de el etilciclopentano, que va a reaccionar con el bromo molecular en presencia de calor. Esta reacción lo que hace es añadir halógenos a los alcanos o cicloalcanos. ¿Cómo hacemos entonces? El bromo se va a disociar y al carbono menos hidrogenado vamos a quitarle el hidrógeno para hacer una reacción de sustitución. En este caso sería este carbono, porque le llegan 3 enlaces, entonces se sobreentiende que tiene solo un hidrógeno. Ahora este hidrógeno va a salir, se va a ir con un halógeno y el otro halógeno entra en su lugar. Entonces aquí añadimos un bromo y el otro bromo se fue con un hidrógeno formando un ácido que es el ácido bromhídrico. Ahora tenemos una reacción de reformado. El reformado lo que hace es formar moléculas aromáticas, ¿no? Cerrar las moléculas y darle resonancia, ¿no? O aromaticidad. Una forma de hacerlo es empezar a enumerar, porque siempre va a cumplir con formar benceno y las ramificaciones con los carbonos que me sobren. Entonces hasta aquí ya tiene 5, 6. Tiene 7, que este va a cumplir en el número carbono número 6 va a tener un metil, en el 5 y en el 3. Entonces primero hacemos
un benceno. Lo enumeramos, a ver, desde cualquier posición, desde aquí 4, 5, 6. En el carbono número 3 tengo un metil, en el número 5 también, y en el 6 también. Ya, este no va a ser 7, va a ser su ramificación cuando se convierta en un benceno. Ahora tenemos la reacción de amalgama de zinc o la reacción de Clemens, que reaccionaba a partir de grupos carbonilos. ¿Ya? Entonces tenemos el amalgama de zinc y un ácido inorgánico que es el ácido clorhídrico. Justamente ayer avanzamos esta reacción y les estaba explicando que por cada grupo carbonilo necesitamos 4 protones, no 4 hidrógenos. Como aquí tengo 2 grupos carbonilos, que es el aldehído y la acetona, por lo tanto necesito el doble. Ya no 4, sino 8. Y lo que hacemos es que vamos a romper el doble enlace. 2 hidrógenos van a entrar en su lugar donde se perdió el oxígeno y el doble enlace, y este oxígeno se va a ir con otros 2 hidrógenos. Y lo mismo con el aldehído, rompemos el enlace. El aldehído es lo mismo que escribirlo de esta manera, ¿no? Un carbono que con un doble enlace está unido a un oxígeno y con un simple enlace a un hidrógeno. Entonces también va a haber esa ruptura de los dobles enlaces y del oxígeno. En el ejemplo de la acetona, como está en fórmula topológica, no se nota que añadimos hidrógenos, pero están ahí. Y aquí en el aldehído sí podemos colocar, como tenía solamente un hidrógeno y le añadimos 2, ahora va a tener 3. Tenemos el metilciclohexano. ¿Qué ocurría entonces con los otros 2 hidrógenos y con los oxígenos? Forma moléculas de agua. Formaría 2 en este caso porque son 2 grupos carbonilos. Y luego sucede que el metal y el no metal son atraídos. El zinc y el cloro formando cloruro de zinc. Y el mercurio no se lo anota porque el mercurio solo funciona como solvente, entonces no se añade como producto secundario. Entonces ahora lo que hacemos es igualar, balancear la reacción. Aquí tengo 8 cloros y aquí tengo solamente 2. Entonces si lo multiplico por el número 4, ahora tengo 8 cloros. Tengo 4 moléculas de zinc, igualo con el 4. Oxígeno aquí tenía 2, y aquí tengo 1, entonces igualo con el 2. Y de esta manera ya lo tenemos completo. Me olvidaba de que en reformado catalítico, como lo que estamos haciendo es quitar hidrógeno, tenemos que colocar que como producto secundario vamos a tener hidrógeno molecular. Y una forma fácil de igualar es contar cuántos dobles enlaces se formaron. Son 3, ¿no? Entonces lo igualamos con el número 3. Ahora tenemos una reacción de acoplamiento molecular y molecular, que es el caso de cuando un halogeno de alquilos reacciona con el sodio. Para empezar, hemos visto que siempre se va a igualar con el número 2 en una reacción de Wurtz, en la cual lo que vamos a hacer es quitar el bromo y el bromo se va a ir con el sodio formando bromuro de sodio como producto secundario. Ahora esta estructura se va a duplicar. Si contamos tiene 1, 2, 3, 4. Copiamos tal cual como está esa estructura y desde donde se rompe lo hacemos como un espejo. O sea, hacemos que lo mismo hagamos pero del otro lado uniéndolo desde aquí. Entonces contamos, esto lo voy a enumerar, era 1, 2, 3, 4. Desde aquí empiezo de nuevo, 1, 2, 3, 4. Y en el carbono 2 tiene una ramificación, un metil, también en el carbono 3. Entonces desde aquí fue donde se unió. Si contamos entonces ahora para igualar, aquí tengo 2 sodios, y aquí tengo solamente 1, igualo con el 2. Tengo 2 bromos, y aquí tengo 1, igualo con el 2. Si contamos, aquí tenían 4 carbonos en la cadena principal. Bueno, con las ramificaciones serían 6. Y aquí ya tenemos 6 más 6, 12. Y aquí 6 por 2, 12. Ahora sí está completamente igualado. Luego tenemos el inciso E, donde tenemos una deshidrogenación mediante una base fuerte como es el hidróxido de potasio, o también podría ir el hidróxido de sodio. Y como catalizador tenemos el etanol en presencia de calor. Como tengo 2 halógenos, necesito el doble de mi base fuerte. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a quitar los halógenos y vamos a seguir una regla que se llama
regla de Zeiss. Esta regla nos dice que vamos a quitar el halógeno del carbono halogenado y el hidrógeno del carbono vecino menos hidrogenado para poder formar un doble enlace. ¿Ya? En el caso del primer ejemplo, aquí tenemos un cloro. Este carbono, como le llega solamente un enlace, se sobreentiende que tiene 3 hidrógenos. En cambio, el que está en el lado izquierdo le llegan 2 enlaces, por lo tanto tiene 2 hidrógenos y está menos hidrogenado. Por lo tanto, voy a formar el doble enlace entre ellos dos. Aquí. Si aplicamos lo mismo con el otro cloro, aquí tiene 2 hidrógenos y el de la derecha tiene 3 enlaces, por lo tanto tiene un hidrógeno. Entonces me conviene formar el doble enlace con el carbono de su izquierda. De esa manera. Ahora formamos los productos secundarios. En todas las reacciones van a ver siempre qué metal y no metal se atraen. Por lo tanto, cloro y potasio se juntan, formando cloruro de potasio. Como quité hidrógeno y me sobran oxidrilos, van a formar moléculas de agua. ¿Qué me falta hacer? Ahora solo me falta igualar. Como utilicé el doble de reactivo, voy a tener también el doble de mis productos secundarios. O si no, se ponen a contar. Aquí tengo 2 moléculas de potasio, allá tenía 1, igualo con el 2. Acá tenía 2 cloro, allá tenía 1, con el 2 se iguala. Oxígenos tengo 2, ahora también aquí tengo 2. Y ahora sí está completamente igualado. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna reacción? Bueno, entonces seguimos con la ruta de síntesis. Tenemos una reacción que hicimos ayer, que era la del zinc, para conseguir compuestos, para conseguir alcanos, hidrocarburos. Entonces lo que ocurre es que el zinc atrae al metal. Metal y no metal siempre se atraen, va a salir el cloro, y entonces vamos a tener un metil ciclohexano. Luego tenemos la halogenación de alcanos. ¿Cómo sabemos que es una halogenación de alcanos? Por el catalizador. Aparte de tener el halógeno, tiene como catalizador luz radiante, o también podría tener luz ultravioleta, o también podría tener el triangulito de calor. Ya, eso me indica que es una halogenación de alcano. ¿Y a qué carbono vamos a escoger? Al que tenga menos hidrógeno. En este caso sería este carbono. Los demás están iguales porque a todos les llegan 2 enlaces, por lo tanto sobreentendemos que todos tienen 2 hidrógenos, a excepción de este, que le llegan 3 enlaces y tienen solamente un hidrógeno. Entonces ese hidrógeno sale y en su lugar entra un halógeno, que sería el bromo, ¿no? Porque este bromo se disoció. Ahora tenemos nuevamente la deshidrogenación. En el examen estaba la estructura, pero aquí yo escribí ET, que significa, que es la abreviación de etanol. Tenemos una base fuerte, que sería el hidróxido de potasio. ¿Qué es lo que hacía entonces? Hace ratingo le hicimos, que era quitar el halógeno, el carbono halogenado, y el hidrógeno del vecino, del carbono vecino menos hidrogenado. Y en este caso puede ser el de la derecha o el de la izquierda, porque ambos tienen la misma cantidad. Y era una regla que seguíamos, era la regla de Zeiss. Luego tenemos el inciso B, donde vemos de nuevo el reformado catalítico. Me avisan, creo que no se está enfocando, ¿no? ¿O lo pueden ver o no? Ya, no los enfoco. De nuevo, entonces, enumeramos. 3, 4, 5, 6. El reformado catalítico forma moléculas aromáticas, ¿no? Tenemos al benceno. Sí o sí vamos a formar al benceno, y lo que esté en los demás carbonos va a ser ramificación. En el caso 2, en este caso en el carbono 2, vamos a añadir un metil. Luego tenemos la hidrogenación, es lo que hicimos hace ratito, que lo que hace es deshacerse de las insaturaciones y convertir en un hidrocarburo. Tenemos el ciclohexano, el metil ciclohexano. Luego nuevamente tenemos una reacción que vimos hace ratito, que era la halogenación de alcanos. Les decía que como catalizador podíamos tener o luz radiante, luz ultravioleta o el triangulito de calor. En este caso tenemos el triangulito de calor.
Entonces, vamos a buscar al carbono que esté menos hidrogenado, que sería este de aquí. Y vamos a añadir aquí un cloro, porque el cloro se va a disociar. Aquí se sobreentiende que tiene un hidrógeno se va con un cloro y el otro cloro ingresa en su lugar. Luego tenemos el inciso C, donde tenemos el acoplamiento biomolecular, ¿no? La reacción de Wurtz con la molécula de sodio. Como es ruta de síntesis, aquí no hace falta igualar, ¿no? Porque hemos visto que siempre se igualaba con el del sodio. Cuando va así una flechita tras otra, no ponemos los productos secundarios ni igualamos, no hacemos balanceo tampoco. Y entonces vamos a quitar el bromo y vamos a contar cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3. Aquí tiene 1, 2, 3. Aquí tiene 1, 2, 3. Y del carbono 2 tenemos el metil. Luego tenemos el reformado. Si lo contamos son 6 carbonos, ¿no? 3 más 3, 6. Vamos a formar el benceno. Y del carbono 2, este vamos a hacer el 1, 2, 3, 4, 5. Y del 5 nos va a salir los carbonos. 3, 4, 5. Así. Y por último tenemos otra reacción que ya hemos visto varias veces, que es la hidrogenación catalítica, ¿no? Acompañado de paladio, o puede ser platino o níquel, presión y temperatura. ¿Cómo sabemos que es una hidrogenación? Porque aquí está clarito, ¿no? Aquí está el hidrógeno molecular. Por lo tanto, va a haber la ruptura de los dobles enlaces y vamos a añadir hidrógenos en cada carbono, ¿no? Cosa que se sobreentiende en la fórmula topológica. Y no voy a esperar que enfoque. Tenemos el inciso D, donde vemos de nuevo la hidrogenación, solamente que hace rato lo vimos en moléculas aromáticas, ¿no? Como el benceno, pero también le afecta a las insaturaciones, como son los alquenos o los alquinos. No sé si han visto el catalizador reactivo de Lindar creo que se llama, que solamente afecta a los alquinos, ¿ya? Pero aquí dice Lindar, cuando es ese, dice el nombre de esa reacción. Como aquí no dice, por lo tanto, va a afectar tanto alquenos como alquinos, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a hacer es hacer desaparecer totalmente la insaturación y va a hidrogenar. Si tuviéramos que igualar, aquí necesitaríamos el doble de hidrógeno molecular, porque necesito aquí 2 y aquí 2, porque va a quedar con un simple enlace. Vamos a ver cómo quedaría cuando ya nos deshacemos de las insaturaciones, sin todavía añadir hidrógeno. Quedaría así, está insaturado. ¿Por qué necesitamos 2? Para saturar, les decía, ¿no? Si sumamos aquí 1 más 2, 3. Ahora sí ya estaría bien. Luego tenemos la halogenación de alcano. Por el triangulito de calor sabemos que es una halogenación de alcano. La halogenación de alqueno o de alquino viene sin catalizador, o sea, solamente estaría el halógeno y aquí no habría nada, ¿ya? Eso está viendo que en el examen lo hicieron, en el examen resuelto que me mandaron al grupo estaba resuelto como si esta hidrogenación fuera la de Linda. Entonces aquí había un alqueno y luego le hicieron reaccionar como si fuera una halogenación de alquenos y de alquinos, pero no, esto aquí me indica que es halogenación de alcanos, por lo tanto está bien el paso que hemos hecho hasta aquí. Y en este tipo de halogenación escogíamos al carbono menos hidrogenado, es decir, a este carbono, para hacer la sustitución. El bromo se va a disociar, este hidrógeno va a salir y se va a ir con un hidrógeno y el otro bromo entra en su lugar. De esta manera. Aquí me olvidé, tengo que quitar el hidrógeno y se añade aquí el bromo. Luego tenemos el terbutóxido de potasio con el alcohol terbutílico, que lo que hace es deshacerse también del halógeno. Y como una base fuerte, esto lo que hacía era formar insaturaciones también. Espera un ratito, yo ahorita vuelvo.
Y ahora sí ya volví. Bueno, les estaba diciendo que tenemos el terbutóxido de potasio acompañado del alcohol terutílico, que es una base muy fuerte, ¿no? También es una reacción de deshidrogenación. Y hace rato vimos algunas en las que teníamos una base fuerte, ¿no? Con el hidróxido de potasio, de sodio, con etanol. Estas seguían la regla de eliminación de Zaisser, pero cuando tenemos una base muy fuerte, va a seguir la regla al revés, ¿no? Anti-Zaisser. Creo que se llama efecto Carrier, pero se conoce como anti-Zaisser para que sea fácil entender qué es lo que se hace, ¿no? Porque veíamos que con la regla de Zaisser lo que hacíamos era quitar el halógeno del carbono halogenado y el hidrógeno del carbono vecino menos hidrogenado. Como esta seguiría la regla de anti-Zaisser, va a cumplir también con quitar el halógeno del carbono halogenado, pero esta vez va a escoger para quitar el hidrógeno al carbono vecino más hidrogenado. En este caso podría ser el arriba o el de este lado, porque el que está aquí tiene menos hidrógeno. Vamos a escoger al que está aquí. Entonces va a perder un hidrógeno, tenía 3, ahora va a tener 2. Formamos el doble enlace, a ese carbono que tenía un bromo se lo quitamos y copiamos el resto. Si contamos, este carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces, está entonces saturado. Vamos ahora con el inciso E, que es el último. Tenemos al cumeno, ¿no? O el metilbenceno, que va a reaccionar con la hidrogenación catalítica. Como les decía, tiene catalizador el paladio, platino o níquel, ¿no? Acompañado de la presión y temperatura. Entonces lo que vamos a hacer es formar hidrocarburos, formar un metilcicloxano. Luego vamos a tener un catalizador que ya lo vimos hace rato, que es la halogenación de alcanos. Escogemos el carbono menos hidrogenado, que sería este de aquí. Vamos a quitar aquí un hidrógeno, el bromo se va a disociar, hidrógeno se va con un bromo y el otro bromo ingresa en su lugar, de esta manera. Luego seguimos con el siguiente catalizador. El siguiente catalizador, que es el terbutóxido de potasio con el alcohol terutílico, que dijimos hace rato que era una base muy fuerte. Entonces seguía la regla de anti-Zaisser. Aunque en este caso realmente da igual, ¿no? Porque sus carbonos vecinos ambos tienen la misma cantidad de hidrógeno. Aunque también podríamos escoger a este de aquí, ¿no? Que tiene 3, ¿no? Si vemos, tiene un carbono y le llega solamente un enlace. Que podríamos hacer esto. Y así creo que estaba en el modelo de examen, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Eso es todo el modelo de examen. Después, en cuanto a las de verdadero y falso, aquí les puse los conceptos. Lo que decía, el primero era si los alcanos cíclicos experimentan rotación restringida alrededor de sus enlaces simples. Y era falso porque, como dice aquí en el caso de los alcanos acíclicos, los enlaces simples van a permitir una rotación libre alrededor de los enlaces carbono-carbono que no es restringida. Luego el número 2 decía que los alcanos y alquenos son solubles en acetona, pero como son, a pesar de que son hidrocarburos poco polares y son insolubles en agua, pueden ser solubles en solventes orgánicos poco polares como la acetona. El 3 era el punto de ebullición que presentan los alquenos si son inferiores al de los alquenos trans, no los cis si son menores a los de los alquenos trans, y era falso porque los cis por su forma van a tener mayor punto de ebullición por tener mayor polaridad y fuerza intermolecular. Luego el 4 decía el craqueo de alcanos, y eso no sé si ya lo han avanzado, pero lo que prácticamente hace es volver una cadena grande en más pequeña cada vez, porque va a ir rompiendo las cadenas poco a poco. Y el 5 hablaba acerca de la obtención de alquenos por deshidratación de alcoholes, que es una eliminación de tipo Zaisser. Y sí, eso justamente es una reacción. A ver, voy a escribir. Voy a hablar acerca de la deshidratación.
Si la deshidratación sigue la regla de Saizer porque lo que va a hacer es que va a quitar una molécula de oxidrilo, o sea, el agua se va a disociar en oxidrilo y en hidrógeno, ¿no? Y lo que vamos a hacer entonces es quitar el oxidrilo, el carbono que esté con el oxidrilo, y el hidrógeno del carbono menos hidrogenado vecino. Y entre ellos vamos a formar una insaturación, un doble enlace. Entonces la respuesta era verdadero. ¿Tienen alguna pregunta? Yo ahorita les voy a mandar fotos de lo que resolvimos. Creo que es todo esto. Eso y también de este lado escribí. ¿No tienen dudas, preguntas? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bueno, ya hasta aquí es la clase y... Disculpe, ¿Sí? eh, ¿el martes va a haber asignatura? ¿Marte? A ver, tiene examen martes creo también, ¿no? Sí, Entonces de creo que... ¿A qué hora tienen su examen? 2:30. Entonces no creo que vayan a las 9 si doy clases porque tienen que dar examen a las 12. ¿Hasta qué hora tienen examen? 2:30. Lo creo que no, hasta qué hora. A las 2 yo creo. Si quieren saliendo de su examen les puedo dar una auxiliatura. La materia es de metodología, pero yo creo que eso va a ser más rápido igual que enzimología. Ah, ya. Bueno, entonces saliendo de su examen, si quieren les doy una clase, ustedes me escriben y yo voy a estar en la U.